Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de La Rochelle, Francia, año 1461. Este milagro eucarístico sucedió en La Rochelle y consistió en la curación instantánea de un joven que desde los 7 años de edad se había quedado mudo y paralítico. Durante la misa pascual del año 1461, después de haber comulgado, recuperó completamente la voz y la total movilidad. El documento más acreditado que ofrece una descripción visual de este milagro es el cuadro manuscrito conservado actualmente en la Catedral de La Rochelle. Sucedió durante la misa de Pascua del año 1461. La señora Jehan Leclerc llevó a su hijo de 12 años, llamado Bertrand, a la iglesia de San Bartolomé. A causa de una terrible caída a los 7 años, se había quedado mudo y paralítico. Llegado el momento de la comunión, Bertrand hizo señas a la madre, porque quería recibir él también a Jesús Eucaristía. Al principio el sacerdote no quería darle la comunión, porque siendo mudo no podía recurrir a la confesión. Sin embargo, el joven insistía y suplicaba al sacerdote hasta el punto que éste finalmente consintió a la petición. En el instante en que Bertrand recibió la hostia, sintió como una fuerza misteriosa que le sacudió. De repente recuperó el movimiento y el habla. Estaba completamente sano. Según el documento escrito a mano, inmediatamente después del prodigio, las primeras palabras pronunciadas por Bertrand fueron Auditorium nostrum in nomine Domini. El documento de mayor autoridad describe este milagro en forma visual. Se trata de un cuadro manuscrito conservado hoy en día en la Catedral de La Rochelle. Milagro eucarístico de Les Ulmes, Francia, año 1668. El milagro eucarístico de Les Ulmes se manifestó durante la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración pública. En lugar de la hostia, apareció la forma de un hombre con el cabello color castaño, que le llegaba a los hombros. Tenía un rostro luminoso, las manos cruzadas, una sobre la otra, y el cuerpo revestido de una túnica blanca. Después de un minucioso examen, el obispo autorizó el culto. Actualmente en la iglesia se puede ver el nicho que albergó por 130 años la hostia milagrosa, que fue consumada con devoción durante la Revolución Francesa por el vicario Puy Notre Dame a causa del peligro de una inminente profanación. Ocurrió este milagro el 2 de junio de 1668, sábado de la octava del Corpus Domini, en la pequeña iglesia de Les Ulmes. Fue expuesto el Santísimo Sacramento para la adoración pública. El párroco de la iglesia, Nicolás Nezan, perfumaba con incienso la custodia mientras cantaba el himno Pangelingua. En ese momento, cuando llegó a la estrofa Verbum caro panem veru, apareció en la custodia, en vez de la hostia, la forma de un hombre con los cabellos castaños que le llegaban a los hombros, el rostro luminoso, las manos cruzadas una sobre la otra.
el cuerpo revestido por una túnica blanca. Esta aparición duró más de un cuarto de hora. Sea sobre el tabernáculo donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, como sobre el altar donde el sacerdote lo había colocado para que todos los presentes lo vieran de cerca. El día 13 de junio, el párroco envió un informe de todo lo sucedido a su obispo, Henri Arnold, quien ordenó inmediatamente una investigación. El día 25 de julio fue publicada una carta pastoral con una fiel narración del prodigio. Entre las muchas obras que recogieron la descripción objetiva de este documento, recordamos la del padre dominico Gonet. Se trata del tomo octavo de la obra Clipeux Théologie, publicada por primera vez en el año 1669 por el editor francés Berthier. Siendo que el obispo ordenó su difusión, fueron encargadas 3 impresiones: la de Edelinck, conservada en París, que es de óptima calidad, la de Jean Vildot de Saumur y la del editor Ernaud de París. Hasta el siglo XVIII, cada año se celebraba solemnemente en la parroquia de Ulmes el aniversario de la aparición. En el año 1901 se organizó en la misma ciudad el Congreso Eucarístico Nacional, en el que se dedicó una sesión entera al estudio del milagro de 1668. Actualmente se puede observar el nicho que albergó por casi 130 años la hostia milagrosa, pues ante la amenaza de la Revolución Francesa y consecuentemente de una posible profanación, el vicario Puy Notre Dame consumió la hostia con espíritu de gran devoción. Milagro eucarístico de Marseille en Beauvais, Francia, año 1533. En el año 1533, algunos ladrones robaron de una iglesia un tabernáculo que contenía hostias consagradas. Con la intención de deshacerse de las hostias, fueron arrojadas en un campo. A pesar de una fuerte nevada, luego de algunos días, un hombre encontró las partículas en perfecto estado y milagrosamente preservadas. Después del prodigio, sucedieron numerosas curaciones, además del despertar de la devoción popular. Lamentablemente, todo esto no fue suficiente para proteger las hostias, que más tarde fueron destruidas por unas profanaciones. Sucedió en 1532. Llegando a fines del mes de diciembre, algunos ladrones penetraron en la iglesia parroquial de Marsella, en Beauvais, logrando robar el precioso tabernáculo de plata que contenía hostias consagradas. Poco después, fueron abandonadas debajo de una piedra. El 1 de enero, el señor Jean Mouquet estaba paseando por ese mismo lugar a pesar de la fuerte nevada. Mientras caminaba, le llamó la atención una piedra que no estaba cubierta por la nieve. La levantó y con gran sorpresa encontró las hostias completamente íntegras. Informó inmediatamente al párroco, don Porté, quien restituyó las santas partículas a la parroquia, acompañado por muchos fieles. En el lugar del hallazgo se clavó inicialmente una cruz, que más tarde fue reemplazada por una capilla, con el fin de acoger a la gran cantidad de devotos que afluían al lugar. Se llamó la Chapelle de les Saintes Hosties. En este lugar el Señor obró muchas curaciones. Se llamó la Capilla de las Santas Hostias. En este lugar el Señor obró muchas curaciones. El historiador Pierre Louvert describe algunas de ellas en su Historia de las Antigüedades de la diócesis de Beauvais. Fue sorprendente la curación del sacerdote Jacques Sauvage, paralítico y mudo. También el testimonio del señor Autrèche, ciego de nacimiento, que fue totalmente curado. A pesar de todas estas gracias divinas, en el año 1561, el obispo Codet de Beauvais, Odet de Coligny, se convirtió al calvinismo y contrajo matrimonio con Elisabetta de Hauteville. Antes de abjurar,
ordenó que las santas hostias milagrosas fueran consumadas. La capilla de las santas hostias existe hasta nuestros días. Cada año, el día 2 de enero, se celebra una misa solemne en honor al milagro del año 1533. Milagro Eucarístico de Pressac, Francia, 1643. El milagro eucarístico de Pressac se manifestó después de un incendio en la iglesia parroquial. El cáliz, que contenía una hostia consagrada, se había fundido, con excepción de la base sobre la cual se había formado como una bola de estaño. Sobre ella se encontraba la hostia completamente intacta. La partícula milagrosa fue consumada al día siguiente. De estos hechos han sido conservados muchos documentos que dan vivo testimonio. Uno de ellos son los mismos vitrales de la iglesia de Pressac, en los que están representadas las fases del prodigio. El milagro sucedió el día de Jueves Santo del año 1643. Después de la misa, habiendo comulgado todos los habitantes del pueblo, se retiraron cada cual a su ocupación. Mientras tanto, el sacerdote depuso el cáliz en el tabernáculo que se encontraba cerca del altar dedicado a la Santa Virgen. Estaba apoyado sobre 4 bases de madera que rodeaban una placa de mármol cubierta por un corporal. Detrás había una pintura de una escena eucarística. El cáliz estaba cubierto por un velo e iluminado por 2 cirios que se encontraban a los pies del tabernáculo. A mediodía, el sacristán cerró las puertas de la iglesia. 2 horas más tarde, los vecinos notaron que salían de las ventanas un humo negro y espeso. Habiéndose dejado abiertas casualmente, intensificaron las llamas de los cirios y ayudaron a acelerar el incendio. Entonces el sacristán fue advertido. Cuando entraron, todos para constatar los daños, vieron que el tabernáculo y la pintura estaban destruidos. Solo quedaba la placa de mármol, el corporal y la base del cáliz. Este último, en el momento de la fusión, se había concentrado en forma de una gota de estaño, como fue luego descrita por el informe. Sobre la base del cáliz se había formado una bola de estaño bajo la cual se encontraba intacta la hostia que había resistido a las llamas y a la fusión del metal. El vicario Simón Sauvage corrió hacia el lugar del hecho milagroso para luego llevar el cáliz hirviente sobre el altar mayor de modo que fuese visto por todos los parroquianos. La hostia, ligeramente quemada en los bordes, fue consumada al día siguiente durante los oficios del Viernes Santo. Recordemos que la liturgia preveía en ese entonces que después de la misa una sola hostia consagrada fuese conservada en el tabernáculo dentro de un cáliz cubierto por un velo. El abad François de Tel recogió todos los testimonios que luego fueron entregados al obispo de Poitiers, Henri-Louis Castanier de la Roche-Posay. Este último autorizó el culto con un acto solemne que recita así: los misterios sagrados son incomprensibles si es que el esplendor de la gracia no ilumina a los espíritus con el fin de elevarlos a los altos conocimientos de los admirables efectos de la potencia de Dios. Y para obligar a los hombres a adorarlo como a Él debemos, la bondad inefable se manifiesta a veces en modo extraordinario, obrando milagros en la Iglesia con el propósito de confirmar la fe católica y confundir los errores de los espíritus infieles.